Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad quiero hablar de una cámara sobre la cual me han estado preguntando mucho en los últimos meses y probablemente, no lo dudo, también hayas escuchado tú hablar de ella. Realmente no es una cámara, sino una serie de cámaras y concretamente en estos últimos modelos son dos. Se trata de la Ricoh GR3 y la Ricoh GR3X. En esta ocasión voy a hablarte de la Ricoh GR3X, que es la que he estado probando en los últimos meses. Precisamente porque como me han estado preguntando por ella, mis alumnos, mis conocidos, pues quería probarla porque esta es una cámara que es bastante conocida y diría yo que tiene un gran número de usuarios que son fanáticos de la marca y concretamente de estos modelos. Así que me estaba preguntando yo también si realmente lo que se dice sobre esta cámara es cierto, si es una gran cámara como suele decirse, o si los que también tienen quejas al respecto de ella, pues tienen razón en ello. Así que la he estado probando, he estado viendo qué tal y creo que ya tengo una idea bastante general que me gustaría compartirte. Quédate conmigo, veamos de qué se trata todo esto. Bueno, y esta serie de cámaras Ricoh se han hecho muy populares, como ya comentaba, en el mundo de la fotografía de calle sobre todo, pero también entre fotógrafos viajeros y gente que simplemente quiere cargar una cámara muy compacta, precisamente porque es una cámara extremadamente pequeña. O sea, es una cámara que cabe literalmente en la palma de la mano o, evidentemente, en el bolsillo de tu pantalón o de tu camisa. Es una cámara que además pesa muy poquito y eso lo hace ideal para viajar, para salir a la calle, porque es una cámara muy discreta. Sin embargo, ese tamaño compacto no significa que la cámara tenga bajas prestaciones, sino que es una cámara que tiene prestaciones de muy alto nivel. De hecho, te comparto de una vez algunas de sus características y te diré que es una cámara de sensor APS-C, es decir, no es una cámara de estas que tienen sensor mucho más pequeño, de 1 pulgada, que hay muchas de ellas en el mercado, sino que es una cámara que compite con cámaras de gama mucho más alta en cuanto a calidad de imagen se refiere. Es una cámara de lente fija, o sea, trae en este caso que esta es la GR3X. La lente es un 26.1 milímetros, que equivale a un 40 milímetros en un sistema de tipo full frame. La lente es fija en dos sentidos, es decir, es una lente que no se puede cambiar, no es intercambiable. Y además no tiene zoom, es decir, tiene una única distancia focal, que es esta que mencioné hace un momento. La cámara además tiene 24 megapíxeles, que es una cantidad bastante razonable para el tipo de cámara que es, y además para el uso que le darán a la mayoría de los usuarios, como ya comentaba, fotografía de calle, fotografía de viajes, etcétera. Además, la lente que trae este 26.1 milímetros la apertura es de 2.8, lo cual lo convierte en una lente que no es tan luminoso, pero sí es bastante luminoso si lo comparamos con muchas lentes que luego utilizamos en cámaras básicas que hay en el mercado, como por ejemplo cámaras de Canon, de Nikon, etcétera. Me refiero a la óptica que luego traen de serie. Entonces, esto creo que lo hace una cámara bastante interesante porque incluso se puede utilizar con poca luz. Y también aquí hay un elemento adicional que hace que esta cámara sea muy interesante, además de la apertura 2.8, es que la cámara trae el sensor estabilizado. Es increíble, además, debo decir, que esta cámara tan pequeña, tan compacta, tenga el sensor estabilizado. Realmente el fabricante ha hecho un trabajo acá exquisito para poder ofrecernos un estabilizador de imagen incorporado en el cuerpo de la cámara. Un estabilizador que está evaluado según el fabricante para estabilizar hasta 4 pasos, cosa que realmente, y como me ha pasado con otras marcas, yo en la práctica no he conseguido, pero sí puedo decirte que he trabajado con esta cámara y he obtenido fotografías nítidas hasta un cuarto de segundo, un octavo de segundo, lo cual es una velocidad bastante lenta, sobre todo si haces foto en la noche o en lugares donde hay poca luz, pues creo que es bastante beneficioso tener este estabilizador y además combinado con la apertura 2.8 y un nivel de ruido de ISO que es bastante bajo realmente. Bueno, por lo menos en mi experiencia, puedo subir el ISO hasta 6400, 3200 y en ese rango todavía el ruido es bastante bajo para mi ojo, ¿vale? Que no significa que todos tengamos el mismo nivel de sensibilidad para el ruido, pero en mi caso creo que se pueden tomar fotografías muy aprovechables a esos ISOs. Así que es una cámara que realmente es bastante interesante para ese tipo de fotografías de calle, pero también nocturnas y en otras circunstancias, como ya comentaba, en donde tenemos poca luz. ¿Qué otra característica en cuanto a especificaciones reúne esta cámara? Bueno, la cámara tiene un sistema de enfoque híbrido, es decir, enfoca a través de contraste,
pero también a través de detección de fase, lo cual hace que el enfoque, por lo menos teóricamente, sea bastante rápido y eficiente. En la práctica, ¿qué me he encontrado yo con el sistema de enfoque de esta cámara? Bueno, pues me he encontrado que a veces da un poco de trabajo o le cuesta un poco de trabajo a la cámara encontrar el enfoque en situaciones donde hay poco contraste, aunque esto es algo que pasa también con otras cámaras del mercado, pero no lo he notado yo en cámaras, por ejemplo, de Fuji o de Sony, en ese tipo de situaciones específicas. Por lo tanto, me parece que es digno de nombrar, aunque debo decir que tampoco significa que esta cámara tenga un enfoque lento. Yo me he encontrado que en la mayoría de las situaciones en las que he trabajado con ella, el enfoque es suficientemente ágil. Sin embargo, por ejemplo, hace unos días salí a hacer fotografía de calle en la noche y cuando cae un poco la luz, pues sí se siente que la cámara busca un poco el enfoque y que puede llegar a tardar un poco más de un segundo en enfocar, cosa que a veces para fotografía de calle, que recuerden que la fotografía de calle requiere de trabajar un poco rápido, pues te pierdas de repente algunos instantes, algunos momentos, si la cámara tarda en enfocar. Pero bueno, de todas formas, esta cámara también trae un sistema para el enfoque automático que es bastante interesante y es el enfoque Snap o el enfoque instantáneo. Es un sistema que permite que el fotógrafo elija una distancia de enfoque, o sea, a cuánto vas a enfocar y fije esa distancia de forma tal que cuando presionas el botón de disparo hasta el fondo, la cámara va directamente a esa posición de enfoque en lugar de empezar a calcular el enfoque de forma automática como habitualmente hace cuando trabajamos evidentemente con otro sistema de enfoque automático. Esto, bueno, favorece mucho la velocidad del enfoque porque evidentemente la cámara enfoca, como su nombre sugiere, de forma prácticamente instantánea, o sea, no hay retrasos en el enfoque, pero esto requiere de que el fotógrafo pues tenga cierta habilidad para calcular distancias. Yo creo que es un sistema que puede ser muy interesante en la otra versión de esta cámara, es decir, en la Ricoh GR3. La GR3X, al tener una lente de mayor distancia focal, pues tienes menos profundidad de campo y es un poco más difícil conseguir un enfoque preciso con el sistema Snap, pero bueno, puede ser que muchos fotógrafos con el uso, con la práctica, lleguen a ser pues bastante habilidosos para conseguir el enfoque mediante este método. En la práctica, pues yo me he dado cuenta de que no es tan fácil de usar en esta cámara con esta lente equivalente a un 40 milímetros y sobre todo si utilizas aperturas un poco grandes. Evidentemente, si cierras el F a F11 o algo así, pues tienes más probabilidades de acertar con la distancia y el enfoque en modo snap. Bueno, dicho esto, quiero recalcar que no me ha parecido para nada que el sistema de enfoque sea lento. Sí vi que algunos usuarios se quejaban de que el enfoque en esta cámara no era tan ágil, tan rápido. Yo me he encontrado que es bastante ágil. Yo creo que para la mayoría de situaciones es suficientemente ágil, pero puede que encontremos en algún momento que el enfoque no es tan rápido como otras cámaras del mercado. Y yo creo que hay que perdonar eso, porque esta cámara, repito, por lo compacta que es, pues evidentemente se entiende que hay algunas prestaciones que no están al nivel de otras cámaras mucho más grandes, con sistemas de enfoque mucho más avanzados, como motores lineales y ese tipo de cosas que encontramos en otro tipo de sistemas de enfoque del mercado. Además de tener un sistema de enfoque híbrido, esta cámara también trae sistema de detección de rostros y detección de ojos. Esto evidentemente es súper útil si hacemos fotografía de retrato, fotografía de calle, etcétera. Y bueno, tenemos un rostro en donde fijar el enfoque. La cámara nos va a asistir en este proceso y francamente funciona bastante bien, debo decirlo, lo he estado probando y es bastante rápido para detectar ojos, detectar rostros y seguir a los personajes. Hay que tener un poco de cuidado con este sistema en ciertos lugares porque, por ejemplo, si estoy haciendo fotografía de calle y hay mucha gente, pues puede ser que la cámara se fije en un rostro que no queremos nosotros enfocar y esto puede ser un problema, pero bueno, generalmente funciona, repito, bastante bien, así que yo estoy muy satisfecho con este sistema. Algo bastante interesante en esta cámara es que además incorpora un sistema de fotografía macro, es decir, podemos activar este modo de fotografía para que la lente nos permita enfocar un poco más cerca. Y esto puede ser muy interesante si queremos hacer fotografías de detalles y por eso decía que esta cámara es bastante útil para aquellos fotógrafos que viajan, porque de repente nos encontramos detalles interesantes como puede ser, por ejemplo, alguna planta en un jardín botánico o puede ser algún detalle arquitectónico que esté cerca de nosotros, etcétera. Y lo podemos capturar con lujo de detalle con esta cámara porque nos admite esta función que me parece bastante útil para ese tipo de situaciones. Y bueno, otra cosa que me parece muy útil de esta cámara es que trae 2 GB de memoria interna
Lo cual, bueno, pues para aquellos olvidadizos que de repente dejan su memoria en casa o la dejan en el carro o la dejan en otro lugar, o simplemente si se te llena la memoria durante una caminata, un viaje y demás, puedes echar mano de esos 2 gigas extra que trae la cámara internamente y bueno, pues no quedarte con las ganas de hacer fotografía de algo que resulte interesante en ese momento. Así que esto es una característica bastante bienvenida que a mí me gustaría, me encantaría ver en otras cámaras y que lamentablemente muy pocos fabricantes lo hacen. Y yo creo que es una característica que puede ser muy, muy útil para muchos, si no la mayoría de los usuarios. Y otra característica bastante útil, bastante interesante que tiene esta cámara es que incorpora un filtro ND interno. Esto significa que podemos hacer largas exposiciones o relativamente largas en lugares donde hay mucha luz, ¿vale? Y eso creo que favorece muchísimo también al fotógrafo que viaja o que quiere hacer experimentos con la exposición, teniendo exposiciones un poco más largas, pues bueno, lo puede experimentar y lo puede hacer colocando este filtro ND interno que trae la cámara, lo cual, repito, expande un poco más nuestras posibilidades de fotografía y de experimentación con esta cámara. Y bueno, después de esta descripción muy breve de las características generales, algunas de ellas, de esta cámara, me interesa concentrarme un poco más en hablar de mis impresiones, las impresiones que me he estado formando a lo largo de estos meses que he estado utilizando esta cámara. Me gustaría hablarte de lo bueno, de lo no tan bueno y de lo realmente malo que he encontrado en esta cámara. Así que vamos a ir paso a paso y quiero comenzar primero con lo bueno. Lo que más me gusta de esta cámara realmente es el tamaño y también la calidad de construcción. Es decir, cuando tomas la cámara en la mano, se siente una cámara robusta a pesar del tamaño. No es una cámara plástica, es una cámara de metal. Es una cámara que el tacto y además el acabado, pues se siente muy premium, se siente muy bien. Eso me gusta muchísimo. Me gusta también, por ejemplo, la calidad de la pantalla. La pantalla LCD que trae incorporada es de muy alta calidad, se ve muy bien. Incluso creo que se ve bastante bien cuando salimos a la calle y hay sol. Pues no he tenido tanto problema con ver el encuadre directamente en la pantalla. Ya lo había comentado, pero el tamaño compacto, tan compacto de esta cámara, un paquetito que cabe literalmente en el bolsillo de mi pantalón, pues creo que es fantástico porque me permite llevarme la cámara a todos lados como si fuera prácticamente un celular. Bueno, es un poco más gruesa que un celular, pero es realmente un poco más pequeña en cuanto a ancho y a alto. Así que es muy cómoda de llevar a todos lados. Yo he insistido mucho hace bastante tiempo en que tener una cámara que puedas llevar a todos lados es muy importante, porque esto propicia que puedas hacer más fotos, que no te pierdas esos momentos que de repente puedes encontrar y que por no tener una cámara disponible, pues simplemente no puedes capturar. Con esta cámara, pues no hay excusas para no llevarla a todos lados a donde vayas. La puedes llevar a la oficina, cuando vas a comer, cuando vas a cenar, cuando sales a caminar, o sea, a todos lados la puedes llevar. Y además es muy útil porque no es una cámara llamativa, es una cámara muy, muy, muy discreta. La gente te verá y pensará a lo mejor que eres un turista o alguien que simplemente está haciendo alguna foto con una cámara vieja, lo cual pues es muy, muy útil para pasar desapercibidos. Esta característica creo que es lo que ha hecho que esta cámara se haya hecho tan, tan popular entre los fotógrafos de calle, los fotógrafos que viajan, como ya había comentado. Por ejemplo, me ha pasado mucho que en ciertos edificios o en ciertos lugares, pues simplemente no te dejan tomar fotografías con una cámara un poco más grande, un poco más voluminosa, que parezcan profesional. Sin embargo, con esta cámara no tienes problemas. Otra cosa que me parece muy muy buena de esta cámara es que la calidad de imagen es altísima. Es decir, no estamos sacrificando calidad de imagen por tener una cámara más pequeña. Y esto creo que es lo interesante que tiene también esta cámara. Es decir, es una cámara que está a la altura de cualquier otra cámara de tipo APS-C. Incluso podríamos compararla con muchas cámaras full frame del mercado y podría competir muy bien en cuanto a calidad de imagen, como ya mencioné al principio. Por lo tanto, esto es interesantísimo porque la óptica, a pesar de ser una lente muy compacta, que es una lente retráctil, o sea que se esconde dentro del cuerpo de la cámara, pues la óptica es muy buena, la nitidez es fantástica. Hay un poco de viñetas, pero es algo tolerable que se puede simplemente corregir en un software. Y la nitidez, como ya decía, es impresionante. Es una cámara que captura un altísimo nivel de detalle y no he encontrado yo realmente aberraciones cromáticas y otro tipo de problemas que suelen ser características de algunas lentes compactas. Otra cosa que me encanta de esta cámara en términos de usabilidad es que tenemos todos los controles necesarios
para hacer un uso eficiente, es decir, rápido, de la cámara en situaciones que nos los exijan. En ese sentido, tenemos una rueda para la velocidad, tenemos una rueda para el diafragma, tenemos una rueda para el ISO, cosa que no encuentras en muchas cámaras en el mercado. Y esto me parece muy, muy útil. Además, todos los botones de la cámara son reprogramables, o sea, le puedes asignarle la función que quieras desde el menú, lo cual hace que la cámara se pueda adaptar a las necesidades particulares de cada fotógrafo. Y además de todo esto, la cámara trae hasta 3 modos de usuario en su dial de modos, lo cual es muy útil porque podemos guardar ahí hasta 3 configuraciones para, por ejemplo, si hago fotografía en estudio, si hago fotografía de calle, si hago fotografía de arquitectura, por poner algunos ejemplos, pues puedo guardar en cada uno de estos modos alguna configuración diferente para cada caso, de forma tal que cuando voy a cambiar de situación, pues simplemente cambio la configuración en el dial de modos y ya la cámara estaría lista para trabajar. Otra cosa súper buena de esta cámara es que es una cámara muy ágil para iniciar. Es decir, cuando presionas el botón de encendido, la cámara responde y está lista para comenzar a fotografiar en muy, muy, muy poco tiempo. Eso es muy útil porque si tienes la cámara apagada, como yo la suelo usar, diré por qué en un momento, pues la enciendes y la cámara no tarda nada en responder. Y bueno, hablemos ahora de las cosas que no son tan buenas. Lo primero que debo mencionar es que esta es una cámara que no está sellada contra polvo y humedad. Y creo que este es uno de los grandes problemas que tiene esta cámara, porque si es una cámara para viajar o para hacer fotografía de calle, pues todos sabemos que en cierto momento pues, puede llegar a lloviznar o a llover, o puede haber polvo por el polvo que levantan los carros en el pavimento, etcétera. Y esta cámara se ha dicho mucho y se ha comentado muchísimo en foros y demás en internet que padece de polvo en el sensor. ¿Y por qué padece de polvo en el sensor si es una cámara de lente fija, que hipotéticamente no tendría por qué ensuciarse su sensor? Bueno, pues simplemente porque el polvo puede penetrar a través de las rendijas, las pequeñas rendijas de las uniones de los componentes de la carcasa o también a través de la lente. Y claro, como esta cámara tiene una lente retráctil, pues esa lente es capaz de absorber polvo, polvo que se acumula internamente en la cámara y que finalmente en algún momento de su vida pues puede llegar a parar directamente sobre el sensor. Y el problema de esta cámara, todas las cámaras a fin de cuentas, pues padecen de este problema, o sea, todas las cámaras pueden llegar a ensuciarse su sensor. Sin embargo, el problema de esta cámara es que si se ensucia el sensor, pues no tenemos una forma accesible de limpiarlo, porque recuerden que es una cámara de lente fija. Por lo tanto, no es como otras cámaras donde quitas la lente, limpias el sensor y ya estás listo. En este caso no, sino que tendrías que llevar la cámara a servicio. Por eso creo que hay un poco de estrés también en internet respecto del polvo en el sensor de esta cámara, aunque es un hecho real, o sea, sucede porque no está sellada, como ya comentaba, pues creo que también es un poco exagerado el problema. Hay mucha gente que publica soluciones como poner una tapa de aluminio acá enfrente o tapar las entradas del micrófono, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas medidas que los usuarios comentan para evitar esto, pero creo que a largo plazo va a ser inevitable. El polvo, como todos sabemos, es un enemigo de los productos electrónicos y más temprano que tarde creo que no podemos evitarlo, llegará al sensor. Entonces es algo a tener en cuenta, yo creo que es recomendable porque además como es una cámara que guardamos en el bolsillo, recuerden que en el bolsillo también se acumula mucha pelusa, mucho polvo, pues creo que sí es recomendable tener un estuche para ella, para cuando no la estemos utilizando, guardarla en ese estuche de forma tal que el polvo pues no la invada de la misma forma que si no estuviera protegida. Creo que eso sí sería interesante. En mi caso, por ejemplo, yo uso una bolsita para lentes de armazón, de estas lentes de sol, y bueno, con eso pues consigo protegerla cuando no la estoy usando, la guardo y sé que está un poco protegida del polvo. El caso es que esto sigue siendo un problema y yo creo que en próximas generaciones de cámaras sería fantástico ver que Ricoh haya sellado el cuerpo de la cámara, aunque eso implique seguramente un poco más de tamaño y volumen en el cuerpo. Otra cosa que he notado en esta cámara, que no sé si es un problema real a largo plazo, es que tiende a calentarse. Es decir, usándola para hacer fotografía nada más, la cámara prendida, aunque no estés disparando, y llega a sentirse muchísimo el calor en la mano. Y de hecho, yo la he usado en entornos que no son tan cálidos. Me imagino que si la cámara la usamos en un entorno de 28 o 30 grados, pues puede llegar a calentarse muchísimo. Aquí en la Ciudad de México el calor no es tan alto, la he usado entre los 22, 23 grados y aún así siento que se calienta bastante. Esto, bueno, a los usuarios que estén en otras latitudes, otras regiones geográficas, pues podrán comentar al respecto de este fenómeno, pero yo sí lo he notado y es un poco preocupante porque todos sabemos que los productos electrónicos que se calientan pueden llegar a fallar con el tiempo.
Y finalmente, otra cosa que no me gusta de esta cámara es la duración de la batería. La batería, según el fabricante, viene para hasta 200 disparos, pero realmente en la práctica siento que dura muy poco. Por lo tanto, el fotógrafo tendrá que hacerse de una batería extra, por lo menos, para poder cubrir una salida a la calle, para un viaje, etcétera, porque francamente, si debo decirlo con todas sus letras, la batería dura muy poquito en esta cámara. Entiendo el punto, entiendo que es una cámara muy pequeña, la batería de hecho es muy pequeñita, evidentemente, pero bueno, creo que a estas alturas, con la tecnología que existe, podría haberse diseñado una batería con un poco de mayor duración que permitiera que el fotógrafo se despreocupara un poco del tema. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que conformarnos un poco, sacrificar batería para tener una cámara más compacta. Y bueno, después de haber comentado estos pros y contras de la cámara, me preguntarás, oye Junior, ¿y si recomiendas la cámara entonces? Pues mi respuesta corta es sí. Es decir, es una cámara que la puedo recomendar porque francamente es única en el mercado. O sea, no hay otra cámara con sensor APS-C, con estas características, con estas prestaciones de este tamaño, lo cual creo que favorece muchísimo a aquellos fotógrafos, y sí es importante que lo entiendas. O sea, es una cámara que no recomendaría para todo el mundo, recomendaría para aquellos fotógrafos que hacen fotografía de calle, fotografía de viaje, y en general fotografía en donde requieren de un equipo pequeño, discreto, pero que brinde una altísima calidad de imagen. Y bueno, ¿qué te pareció este video? Recuerda que si te gustó puedes compartirlo, también puedes agregarlo a tus favoritos, puedes dejar un like y si tienes alguna duda o pregunta puedes dejarla acá en los comentarios. Nos vemos en la próxima.